Buen domingo. Estamos muy cerca del nacimiento del Señor. Estamos al cuarto domingo de este camino de Adviento, 21 de diciembre. Casi estamos a la Nochebuena, en que celebraremos cómo la pequeñez de Dios entra en nuestra vida. Esta semana hemos tenido todo un fuerte sacudón por la medida económica del gobierno que intenta entrar en la situación del país y finalmente ha tomado decisión que se esperaban, pero en el mismo tiempo viene espontáneo decir esto va a doler, esto va a ser pesado, esto va a ser difícil. Esta Navidad marcará un sentido de desafío, de mayor pobreza, porque lo que ya era crisis ahora se vuelve aún más pesada y sabemos que empezarán protestas, como empezarán pescadores en Río Revuelto, que aprovechando de esto una vez más buscarán de ganar más dinero encima de quien tiene menos oportunidad, que son los pobres. Es una Navidad que nos desafía a pensar en una lógica distinta. Pero vamos a meternos delante de la palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos domingos de Adviento vimos la figura del profeta Isaías, vimos Juan el Bautista, la figura de María, y ahora, domingo pasado, Juan Bautista, que se preguntaba, ¿es este el Mesías que esperamos? Y nos llevaba a esta pregunta. Hoy encontramos la figura de José, este hombre del cual no hay ninguna palabra en el Evangelio, y sin embargo está presente con una misión. Acostumbramos leer en el Evangelio de Mateo la duda de José, que María está embarazada y José sabe bien que no es su hijo. Entonces imaginamos la duda que pueda tener de la fidelidad de María, pero hay una lectura mucho más profunda que presentan los expertos de Biblia. Es el fin que José, que era un justo, era bueno, era un justo en los términos bíblicos, sabía leer la realidad, pero a un rato queda sorprendido que ciertamente si lo que está sucediendo es la obra de María, entonces ¿él qué hace al lado de María? Si María es la esposa de Dios, si María es la madre del Hijo de Dios, ¿él qué está haciendo ahí? Él entiende que su misión tiene que ser reescrita, su pensamiento de vivir su vida al lado de esta joven que amaba y que lo amaba y con la cual había ya tomado un compromiso oficial. Todo esto va a caer, hace pensar cuántas veces la realidad puede poner en cuestión lo que estamos pensando, que sea lo que Dios nos pide, y de golpe sucede algo que parece que aleja esto que pensábamos tener claro, lo aleja de nosotros y nos lleva a pensar al fin qué hago yo ahí, cuál es el pensamiento de Dios que en esta situación me cuestiona y me deja la pregunta: ¿será que me he equivocado?
Mientras pensaba, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Podemos imaginar esta noche turbada de José, como podían ser las noches que a veces nos quedan despiertos o nos dejan en torno a algún problema en semidespiertos, en un dormir, pero en torno al problema. En medio de todo esto hay esta experiencia espiritual, mística de José, que Mateo nos presenta como sueño. José, hijo de David, no tema recibir a María, tu esposa. Sí, esposa de Dios, pero es tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. El ángel del Señor le da indicación dentro de estas palabras. María sigue siendo parte del proyecto de vida de José. Él pensaba salir de su vida y buscar la manera de salvarle la cara frente a la ley, frente al pueblo de Nazaret. Y esto podría ser una solución que encima estaba al margen de la ley, y José, que era un justo, está pensando cómo respetar la ley que es de Dios, pero entiende que hay una situación que escapa al diseño de la ley, y entonces piensa cómo salir de esta situación. Pero el ángel ya le indica dentro de la definición que María, tu esposa, quédate al lado de ella, sigue siendo parte de este proyecto, que al mismo tiempo es el proyecto de Dios. Dentro de esta realidad, reescribe todo esto de otra manera. No cambia el sueño, cambia la manera de vivir el sueño, el proyecto que Dios propone a todos nosotros. También frente a una Navidad difícil, José parece decirnos, no cambia el sueño. Siempre la historia de la salvación pasa por la pequeñez del que va a nacer. Solo aprende a leer las cosas de otra manera. Probablemente el don no es como lo pensabas, pero sigue siendo un don aún más grande. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Es el que ha reconocido en esta historia donde Dios entra en la vida de María, ha reconocido que no le pedía renunciar a su sueño. María, tu esposa, así le dice el ángel. Entonces, como decirle, Dios no te pide renunciar a tu sueño, sino pide que tu sueño sea puesto a servicio de Dios, sea puesto a servicio de esta historia de salvación. Y en esta historia de salvación es que escribirá en la pequeñez de la cotidianidad con María y con este niño que entra en la historia de ellos y entra en la historia de la humanidad. La Navidad nos lleva no solo a signos externos que de verdad son bonitos, nos traen un ambiente de fiesta, pero nos recuerda que esta fiesta está por este niño que entra en nuestra historia, en su pequeñez, una pequeñez en la cual reconocemos que en esta historia de la salvación no la encontraremos en cosas grandes, sino la encontraremos en esta humanidad capaz de ternura, capaz de acogida, capaz de gestos concretos de amor. El gesto que al final, José al final de su sueño hace, lleva a María a su casa, asume esta realidad para intentar descubrir cuál será el camino que Dios le va a trazar. Esto le deseamos para todos ustedes, que en estos últimos días que prepara la Navidad, pensemos y preparemos pequeños signos de esta ternura, de esta atención a las cosas pequeñas y de nuestra oración al Señor, que nos ayuda a descubrir la grandeza de su proyecto en la pequeñez de nuestra historia. Feliz camino de Navidad y de antemano, feliz Navidad.